Vendí tu coche. 4 palabras dichas con tanta crueldad que, al principio, pensé haber oído mal a mi hijo. Andrew, ¿qué dijiste? Mi voz sonaba extraña en la cocina vacía, demasiado aguda y débil contra el zumbido de fondo del refrigerador que Richard había arreglado apenas 3 semanas antes de que su corazón fallara. El Toyota, mamá. Lo vendí ayer. Me dio 8,000 pesos, lo cual está bastante bien para un coche de 10 años. La satisfacción en su voz me hizo un nudo en el estómago. Ya puse el dinero en una cuenta que abrí para administrar tus finanzas. Tienes que ser práctica ahora que papá ya no está. Me agarré a la encimera para no caerme, mirando el papel pintado descolorido que Richard y yo habíamos colgado juntos cuando compramos esta pequeña casa hacía 26 años. El Toyota había sido el orgullo de Richard, un sedán confiable que mantenía meticulosamente, enseñándome el mantenimiento básico para que nunca me quedara tirado ni me aprovecharan mecánicos sin escrúpulos. Pero necesito ese coche para ir al trabajo, conseguí decir, intentando que el pánico no se notara en mi voz. El hospital está al otro lado de la ciudad. No hay autobús directo. El suspiro de Andrew resonó por el teléfono, impaciente y desdeñoso. Mamá, sé realista. Tienes 58 años. ¿Deberías siquiera trabajar a tu edad? Además, el seguro y la manutención habrían sido demasiado caros para ti sola. Richard llevaba 17 días desaparecido. ¿Sola?, repetí, sintiendo las palabras extrañas en mi boca. Richard llevaba 17 días desaparecido, y mi hijo ya me trataba como a una niña incompetente en lugar de como una mujer que había mantenido a una familia y trabajado a tiempo completo durante casi 40 años. Mira, he investigado las rutas de autobús. Tardarás 1 hora y 20 minutos en cada sentido, con un transbordo. Empiezas el día más temprano, pero el ejercicio te sentará bien. Habló con la eficiencia y el dinamismo que usaba para cerrar ventas. Te enviaré un mensaje con los detalles. Tengo que irme. Reunión en 5 minutos. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé inmóvil en la cocina, todavía con mi uniforme de hospital después de un turno de 12 horas, rodeada de cazuelas y tarjetas de condolencias que habían llegado tras el funeral de Richard. Poco a poco fui asimilando la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Mi hijo había vendido mi único medio de transporte sin preguntarme, sin siquiera avisarme, y esperaba que le estuviera agradecida. Me hundí en una silla de la cocina, de repente, mis piernas no me sostenían. Richard habría sabido exactamente qué decir, cómo manejar la presunción de Andrew con firmeza, pero sin crear una ruptura familiar. Richard siempre había sido el puente entre la perspectiva cada vez más materialista de nuestro hijo y mis valores más tradicionales. Pero Richard ya no estaba. Ese pensamiento me invadió de nuevo, una oleada de dolor tan fuerte que tuve que cerrar los ojos. Cuando recuperé el aliento, cogí el teléfono para llamar a Margaret, la amiga más antigua de Richard y abogada de la familia. Si alguien sabía qué hacer, esa era Margaret. Pero mi dedo se cernía sobre su información de contacto. La humillación me quemaba en el pecho. ¿Qué iba a decir exactamente? ¿Que mi hijo mayor había vendido mi coche sin permiso y no sabía cómo plantarle cara? En cambio, dejé el teléfono y me acerqué a la ventana que daba a nuestra modesta entrada. El rectángulo de hormigón vacío donde el Toyota había estado aparcado durante la última década se burlaba de mí con su desolación. Richard siempre lo había aparcado en el ángulo perfecto para facilitarme la marcha atrás. Las implicaciones prácticas de las acciones de Andrew comenzaron a aflorar en mi mente. Mi turno en el hospital empezaba a las 7 de la mañana. Para llegar a tiempo con la ruta de autobús que Andrew mencionó, tendría que salir de casa a las 5:30 de la mañana. Regresaría a casa después de las 8 de la noche en los turnos nocturnos. En invierno, ambos viajes serían en completa oscuridad. Entonces, otra revelación me impactó con una claridad asombrosa.
el título de propiedad del coche. Richard había sido meticuloso con el papeleo. Para nuestro 30º aniversario, había transferido el título de propiedad del Toyota únicamente a mi nombre. Una preocupación menos si me pasa algo, dijo entonces. ¿Había Andrew revisado siquiera la matrícula del vehículo antes de venderlo? ¿Tenía algún derecho legal a vender una propiedad que no era suya? Caminé rápidamente hacia el archivador en la habitación de invitados donde Richard guardaba todos nuestros documentos importantes. Faltaba la carpeta del vehículo. Me temblaban las manos mientras buscaba con más frenesí entre las secciones cuidadosamente etiquetadas: seguros, seguro médico, escritura de la casa, garantías. Habían eliminado toda la sección de automóviles. Andrew debió de llevarse los documentos cuando vino la semana pasada, supuestamente para ayudar a organizar el papeleo de papá. En aquel momento me sentí agradecida, demasiado abrumada por el dolor y el cansancio como para preguntarme por qué necesitaba llevarse algo. Me dejé caer en el borde de la cama, con el lado de Richard intacto, sus gafas de leer aún en la mesita de noche. La magnitud de la traición de mi hijo se expandió como una mancha oscura. No fue impulsivo. Fue calculado. Había tomado los documentos a propósito, vendido un vehículo que no tenía derecho a vender y tuvo la audacia de presentarlo como una ayuda para mí. Mi teléfono vibró con un mensaje entrante. Andrew había enviado un complicado horario de autobús con múltiples transbordos, no el único que había mencionado. El viaje, en realidad, duraría cerca de 2 horas por trayecto. La última línea decía: el ejercicio y el aire fresco te sentarán bien. También tenemos que programar una cita para revisar las herramientas de papá en el taller. Probablemente pueda conseguir un buen precio por ellas. Sus herramientas. Las queridas herramientas de Richard, coleccionadas durante 40 años como mecánico, las que usaba para enseñar a los niños del vecindario el mantenimiento básico de sus coches cada verano, las herramientas que eran extensiones de sus hábiles y capaces manos. Algo cambió en mi interior entonces, y el dolor se transformó en una ira fría y clara que nunca antes había experimentado. Richard no habría querido que sufriera en silencio. Habría esperado que me defendiera. Volví a coger el teléfono, pero esta vez no lo dudé. Margaret, dije cuando contestó, necesito tu ayuda y necesito saber si hay alguna manera de entrar en la guantera del Toyota sin tener el coche. Margaret llegó a mi casa 40 minutos después, con su cabello canoso recogido en su habitual moño sencillo y una cartera de cuero bajo el brazo. A sus 72 años, seguía ejerciendo la abogacía a tiempo parcial, especializándose en derechos de las personas mayores y planificación patrimonial. Ella y Richard eran amigos desde el instituto, unidos por su pasión compartida por los coches clásicos y la justicia. ¿Qué hizo?, preguntó después de que le explicara la situación, con la voz alzada por la indignación. Se paseaba por mi pequeña sala, con el suelo crujiendo bajo sus zapatos cómodos. Andrew vendió tu coche sin permiso, sin siquiera consultarte. Dice que puso el dinero en una cuenta que abrió para mí, expliqué, escuchando lo patético que sonaba, incluso mientras las palabras salían de mi boca. Margaret entrecerró los ojos. Supongo que una cuenta que no controlas. A una a la que él tiene acceso. Asentí, con la vergüenza acalorándome las mejillas. ¿Cuándo me había convertido en esta persona, en este felpudo al que mi propio hijo se sentía cómodo pisoteando? Evelyn. Margaret se sentó a mi lado en el sofá, tomándome las manos. Esto no solo es inapropiado, sino ilegal. El Toyota estaba a tu nombre, no a él. No tenía derecho a venderlo. Se llevó todos los documentos del coche del archivador de Richard, dije. Creo que por eso necesitaba abrir la guantera. Richard siempre guardaba allí duplicados de documentos importantes. Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de los labios de Margaret. Richard siempre estaba preparado para cualquier contingencia. Me sacaba de quicio en el juzgado,
pero era lo que lo convertía en un mecánico tan bueno. Me apretó las manos. Pero hay algo más que debes saber, Evelyn. Algo que Richard me pidió que no te contara hasta que, bueno, fuera necesario. Sentí un escalofrío a pesar de la cálida tarde de primavera. ¿Qué pasa? Richard vino a verme hace unos 3 meses. Tenía dolores en el pecho. ¿Qué? Interrumpí, con una nueva pena y culpa invadiéndome. Nunca me lo dijo. No quería preocuparte, dijo Margaret con dulzura. Ya sabes cómo era, siempre protegiendo a los demás. El médico le había dado algunas advertencias sobre su corazón. Y Richard quería asegurarse de que todo estuviera en orden, por si acaso. Abrió su portafolio y sacó un sobresellado con mi nombre escrito con la familiar y precisa letra de Richard. Me pidió que te diera esto si le pasaba algo. Y si Andrew empezaba, si Andrew empezaba a comportarse exactamente como está. Me temblaban las manos al tomar el sobre. Parecía voluminoso, contenía más que una simple carta. Antes de que lo abras, continuó Margaret, tenemos que centrarnos en recuperar tu coche. ¿Sabes a quién se lo vendió Andrew? Negué con la cabeza. No lo dijo, solo que le dieron $8,000. Margaret sacó su teléfono. ¿Cuál es la matrícula? Lo recité de memoria. Richard había insistido en que siempre supiera la matrícula, el VIN y los datos del seguro. Margaret escribió rápidamente y luego levantó la vista con una sonrisa triunfal. Todavía tengo amigos en el departamento de vehículos motorizados. Déjame hacer una llamada. Mientras ella entraba a la cocina a usar su teléfono, yo estaba sentada con el sobre de Richard en la mano, pasando los dedos por las pulcras letras de mi nombre. Incluso ahora, casi 3 semanas después de su muerte, descubrir algo nuevo de él fue como un salvavidas que atravesó el vacío que nos separaba. Margaret regresó complacida. El coche aún no se ha matriculado de nuevo. Quien lo compró no ha completado el papeleo. Eso nos da ventaja. Volvió a sentarse a mi lado. Ahora, sobre la guantera. ¿Qué crees que hay ahí dentro exactamente? No estoy seguro, admití, pero Richard era metódico con las copias de seguridad. Siempre decía que la guantera era el corazón de la historia del coche. Bueno, vamos a recuperar ese coche, declaró Margaret con la confianza que la había convertido en una abogada formidable. Pero primero, creo que deberías leer lo que Richard quería que supieras. Respiré hondo y abrí el sobre con cuidado. Dentro había una carta y lo que parecía ser la llave de una pequeña caja de seguridad. Asterisco querida Evelyn, si estás leyendo esto, han pasado 2 cosas. Ya no estoy contigo y Andrew ha empezado a tomar decisiones que no le corresponden. Sé desde hace tiempo que nuestro hijo ha desarrollado valores muy diferentes a los nuestros. Aunque lo criamos para respetar a las personas sin importar su riqueza o estatus, ha elegido medir su valor solo en dinero y apariencias. Me he preparado para esta posibilidad. La llave adjunta abre la caja de seguridad U2247 de First National en Broadway. Dentro, encontrarás todo lo que necesitas para entender lo que he estado construyendo para nosotros durante los últimos 30 años. Pero hay algo aún más importante en la guantera del Toyota. Algo que Andrew nunca debe encontrar. Contiene pruebas de todo, además de un sobre que deberás llevarle a Margaret de inmediato. Siento haberte ocultado secretos, mi amor. Quería protegerte de las preocupaciones y asegurarme de que todo estuviera en perfecto orden antes de compartirlo. Pensé que tenía más tiempo. Ten en cuenta que cada decisión que tomé fue por amor a ti y con la esperanza de que Andrew se convirtiera en el hombre que criamos para que fuera, no en el hombre que es actualmente. Con todo mi amor, Richard, asterisco. Miré a Margaret, las lágrimas me nublaban la vista. ¿Qué estaba construyendo para nosotros? ¿Qué secretos?
La expresión de Margaret era amable pero decidida. Creo que necesitamos recuperar ese coche para averiguarlo, y tengo una idea de cómo hacerlo. Sacó su teléfono de nuevo. Primero, voy a denunciar el vehículo como robado, que legalmente lo fue. Luego llamaré a mi nieto. Él trabaja en el departamento de vehículos motorizados y puede decirnos exactamente quién intentó registrar la transferencia de título. ¿Andrew no se meterá en problemas? A pesar de todo, él seguía siendo mi hijo. Margaret me miró con seriedad. Evelyn, Richard fue mi mejor amigo durante más de 50 años. Se dedicó toda su vida a asegurarse de que estuvieras bien cuidada. Si Andrew ha interferido en eso, entonces sí, se merece las consecuencias que le correspondan. Mientras Margaret hacía sus llamadas, releí la carta de Richard, recorriendo con los dedos su letra, oyendo su voz en cada palabra cuidadosamente elegida. Fuera lo que fuese que hubiera en la guantera, lo que fuese que Richard había estado construyendo para nosotros, era claramente algo que creía que me protegería después de su muerte, y Andrew, sin saberlo, lo había vendido junto con el coche. Para cuando Margaret terminó sus llamadas, ya era de noche. Parecía satisfecha al regresar a la sala. Buenas noticias, el coche se vendió a un dentista de Boulder, el Dr. Paul Mercer. Se lo compró a su hija como regalo de graduación. Sigue en su garaje. No lo recogerán hasta el fin de semana. Se sentó a mi lado, con más energía que nunca desde el funeral de Richard. Vamos a Boulder mañana a primera hora. Ya le dejé un mensaje al Dr. Mercer explicándole la situación. ¿Qué le dijiste? La verdad. Que tu reciente viudez fue explotada por alguien que vendió tu vehículo ilegalmente sin permiso. Me dio una palmadita en la mano. No te preocupes. No culpé a Andrew por completo. Simplemente le expliqué que un familiar se cedió en su autoridad en un momento de duelo. Asentí, agradecida por su tacto mientras lidiaba con la dolorosa realidad de la traición de mi hijo. Ahora, continuó Margaret, descansa un poco. Mañana recuperaremos tu coche y averiguaremos que protegía a Richard en la guantera. Cuando se fue, me quedé en la puerta, viendo cómo sus faros desaparecían calle abajo. Por primera vez desde la muerte de Richard, sentí algo más que dolor en mi interior, una determinación serena, una chispa de la fuerza que él siempre había visto en mí, incluso cuando yo misma no podía verla. Fuera lo que fuese que hubiera en la guantera, tenía una certeza: Richard me había dejado las herramientas para enfrentarme a lo que viniera después, incluso si ese lo que fuera resultaba ser mi propio hijo. El viaje a Boulder a la mañana siguiente se sintió surrealista. Margaret insistió en conducir, diciendo que me veía demasiado exhausto para estar al volante. No pude discutir. Apenas había dormido, con la mente llena de preguntas sobre qué podría haber escondido Richard en la guantera del Toyota, algo tan importante. ¿Alguna vez Richard te habló de inversiones?, preguntó Margaret mientras dejábamos atrás Denver, con las montañas rocosas elevándose majestuosas ante nosotros. No realmente, respondí, observando el paisaje familiar pasar. Él recibía su pensión del taller, y teníamos unos ahorros modestos. Siempre se encargaba de nuestras finanzas. Sentí una punzada de vergüenza al admitirlo, lo poco que había prestado atención a nuestros asuntos financieros, contenta de dejar que Richard se encargara de todo. Margaret asintió pensativa. Richard siempre fue más astuto de lo que la gente creía. Los mecánicos entienden los sistemas, como las pequeñas piezas se combinan para crear algo poderoso. Aplicaba ese pensamiento a todo. La expansión suburbana de Denver dio paso gradualmente a la perspectiva más abierta de Boulder. Nos detuvimos ante una casa imponente en un barrio consolidado, de esos lugares que evocan adinerados de antaño y tranquila prosperidad. El Dr. Mercer nos esperaba en la entrada, un hombre alto de mirada amable y expresión preocupada. A su lado estaba una joven, supuse que su hija, con aspecto incómodo bajo el sol de la mañana. Señora Winters,
me saludó, extendiendo la mano. Lamento mucho esta situación. De haber sabido las circunstancias de la venta, nunca habría comprado el vehículo. Gracias por su comprensión, respondí, estrechándole la mano. Espero que esto no le haya causado muchas molestias. Para nada, me aseguró, aunque la expresión de su hija sugería lo contrario. Amber estaba emocionada con el coche, pero está claro que esto tiene prioridad. Traje la documentación que confirma la propiedad legal de la señora Winters, intervino Margaret, con total profesionalidad, mientras le entregaba una carpeta y un cheque de caja por el monto total que pagó. El doctor Mercer echó un vistazo rápido a los documentos y luego negó con la cabeza. Quédese con el dinero, señora Winters. Esta fue una venta ilegal. No podía aceptar el pago en conciencia. Papá, protestó su hija, pero se quedó en silencio ante su mirada severa. Considéralo mi contribución para arreglar las cosas, continuó. Perdí a mi esposa hace 3 años. Entiendo lo vulnerable que puede ser ese momento. Su amabilidad me hizo llorar inesperadamente. Gracias, logré decir. El coche está en el garaje, dijo, guiándonos por el lateral de la casa. Me impresionó su estado. Quien lo mantuvo hizo un trabajo excepcional. Mi marido, dije en voz baja. Era mecánico. El doctor Mercer asintió con aprecio al abrir la puerta del garaje. Y allí estaba, nuestro Toyota, con el mismo aspecto que cuando estuvo aparcado en la entrada durante todos esos años. Verlo, esa conexión tangible con Richard, me encogió el corazón. Las llaves, dijo el doctor Mercer, entregándomelas. Todo debería estar como cuando lo compré. Le di las gracias de nuevo y, tras unas cuantas formalidades más, guiados por la experiencia legal de Margaret, nos subimos al Toyota rumbo a Denver. Me senté al volante, respirando el aroma familiar que aún conservaba rastros de la loción para después del afeitado de Richard. ¿Vas a abrirlo?, preguntó Margaret, señalando con la cabeza hacia la guantera. Me temblaban ligeramente las manos al presionar el botón. El compartimento se abrió con suavidad, revelando varios artículos perfectamente organizados, el manual del coche, la documentación y un sobremanila cerrado con la inscripción, para Evelyn, urgente, escrita a mano por Richard. Debería, dudé, mirando el camino que tenía delante. Detente, sugirió Margaret. Sea lo que sea que haya ahí, prestácale toda tu atención. Encontré un mirador a las afueras de Boulder y aparqué. Las montañas ofrecían un majestuoso telón de fondo para este momento crucial. Respiré hondo y abrí el sobre. Dentro había una memoria USB, una carta y varios documentos legales. Primero desdoblé la carta. Asterisco Evelyn, si estás leyendo esto, me he ido, y algo ha sucedido que te ha obligado a recuperar estos documentos urgentemente. Supongo que tiene que ver con Andrew. Lleva años dando señales preocupantes, preocupándose más por las apariencias y el estatus que por los valores que intentamos inculcarle. La memoria USB adjunta contiene registros completos de lo que voy a explicar. En resumen, durante los últimos 30 años, he invertido en bienes raíces por todo Denver. Lo que empezó como una pequeña oportunidad con mi primer bono en el taller mecánico se ha convertido en algo sustancial. Muy sustancial. Todas las propiedades pertenecen a Winter Mechanics LLC, una empresa registrada únicamente a tu nombre, aunque yo la he administrado. La cartera actualmente incluye 17 propiedades residenciales y 4 edificios comerciales, incluyendo los apartamentos de lujo de Aspen Heights, asterisco. Di un respingo, mirando a Margaret. Aspen Heights. Ahí vive Andrew. Ella asintió, sin sorprenderse. Sigue leyendo. Sí, Evelyn. Nuestro hijo ha estado pagando $2,800 mensuales de alquiler a una empresa de tu propiedad sin darte cuenta. Nunca se lo dije porque quería que se labrara su propio camino,
no que dependiera de conexiones familiares para un trato especial. El valor total de la cartera el mes pasado era de aproximadamente 4.7 millones de pesos, con ingresos mensuales de 78,000 pesos después de gastos y comisiones de administración. Todo esto es tuyo. Todo ya está a tu nombre legalmente. Mi abogada, Margaret, tiene toda la documentación necesaria en su oficina, pero guardé estas copias de seguridad por si Andrew intentaba interferir después de mi muerte. He visto cómo mira la casa, tu auto, mis herramientas, calculando su valor en lugar de su significado. La empresa administradora que se encarga de las operaciones diarias es Liebel Properties. Pregunta por Susan Chen. Espera tu llamada si me pasa algo. La contraseña de la memoria USB es Evelyn 9964 Winter. Lamento haberte ocultado esto. Quería darte una sorpresa cuando finalmente me jubile el año que viene. Íbamos a viajar, a donar a esas becas de mecánica de las que siempre hablábamos, a vivir la vida por la que tanto habíamos trabajado. Recuerda lo fuerte que eres, mi amor, lo capaz que eres. Siempre has sido el corazón de nuestra familia, y ahora tienes los recursos para vivir exactamente como tú elijas. Con todo mi cariño, Richard, asterisco. Me quedé mirando la carta, leyéndola 3 veces para asegurarme de que la entendía. La vida modesta que habíamos llevado, el presupuesto tan ajustado, la insistencia de Richard en llevar las finanzas, todo mientras construía un imperio inmobiliario multimillonario para nosotros, para mí. Lo sabías, le dije a Margaret, no en tono acusador, sino con repentina comprensión. Ella asintió. Le ayudé a organizarlo legalmente. Me hizo jurar guardar el secreto hasta que tú lo supieras. Sonrió con tristeza. Richard quería protegerte de la perspectiva cada vez más materialista de Andrew. Ya lo previó hace años, como Andrew podría intentar controlarte financieramente tras la muerte de Richard. Miré los demás documentos del sobre, escrituras de propiedad, estados de cuenta, información de contacto. Todo evidenciaba una vida que Richard había construido en paralelo a la que compartíamos abiertamente. ¿Por qué no me lo dijo?, susurré, con las emociones desbordadas en mi interior, gratitud, confusión, dolor, amor. Quería encargarse primero de todas las partes complejas, explicó Margaret con amabilidad. Que todo fuera llave en mano. Y, sinceramente, Evelyn, le preocupaba que se le escapara algo a Andrew antes de que todo estuviera bien asegurado. La verdad me dolió, pero no podía negarla. Siempre había excusado el comportamiento de Andrew, siempre había intentado ver lo mejor en él, incluso cuando Richard se preocupaba cada vez más por sus valores. ¿Qué hago ahora?, pregunté, sintiéndome abrumada por esta nueva realidad. La expresión de Margaret se tornó decidida. Primero, guardamos estos documentos en la caja fuerte de mi oficina. Luego llamamos a Susan, de la empresa gestora. Y luego, añadió con un brillo en los ojos, decidimos exactamente cómo quieres tratar con Andrew. Miré las montañas que Richard y yo habíamos escalado tantas veces durante nuestras décadas juntos, sintiendo su presencia con más fuerza que en ningún otro momento desde su muerte. Él había construido todo esto para mí, me había dado una seguridad y una independencia que nunca supe que tenía. Y Andrew había intentado hacerme viajar 2 horas en autobús, vendiendo mi coche sin permiso, planeando vender las preciadas herramientas de Richard para conseguir dinero rápido. Por primera vez desde la muerte de Richard, sentí que algo más allá del dolor se arraigaba en mí, determinación, fuerza, una claridad de propósito que habría enorgullecido a mi esposo. Vamos, dije, mientras arrancaba el Toyota. Tenemos trabajo que hacer. La oficina de Margaret no se parecía en nada a los elegantes espacios corporativos que Andrew frecuentaba. Ubicada en una casa victoriana reformada cerca del centro de Denver, contaba con muebles de cuero desgastado, estanterías que iban del suelo al techo y una marcada falta de pretensiones. Sin embargo, sentada frente a su escritorio,
Observándola guardar los documentos de Richard en una caja fuerte antigua, comprendí que el verdadero poder a menudo residía en lugares tan discretos. Susan Chen espera tu llamada, dijo Margaret, entregándome el teléfono de su oficina. Te sugiero que lo pongas en altavoz para poder ayudarte con cualquier pregunta técnica. Susan contestó al segundo timbre, con voz nítida y profesional. Señora Winters, esperaba su llamada. Ante todo, quiero expresar mi profunda tristeza por el fallecimiento de Richard. Era un hombre excepcional. Gracias, respondí, sorprendida por su tono sincero. Estoy aprendiendo de todo. Por supuesto. Richard organizó una sesión informativa completa cuando estuvieras listo. ¿Prefieres reunirte en persona? Programamos una reunión para la mañana siguiente. Tras terminar la llamada, me dirigí a Margaret con la pregunta que me rondaba la cabeza: ¿todos sabían de esto excepto yo? Su expresión se suavizó. No todos. Richard compartimentó cuidadosamente. Susan sabe que eres el dueño de las propiedades, pero no sabe que no participaste activamente. Los inquilinos solo conocen a Reliable Properties como su empresa administradora. Los únicos que conocíamos la situación completa éramos Richard, yo y mi socio, quien ayudó con las estructuras legales. Asentí, intentando asimilar la magnitud de lo que Richard había construido mientras manteníamos nuestra modesta vida diaria. Todas esas tardes que pasaba ayudando a amigos con problemas de coche, dije. Solía inspeccionar propiedades o reunirse con contratistas, confirmó Margaret. Odiaba engañarte, Evelyn, pero quería que todo estuviera perfecto antes de la inauguración. Mi teléfono vibró con un mensaje de Andrew: te revisé esta mañana, pero no estabas en casa. Recuerda, el médico me dijo que te tomaras las cosas con calma. He puesto las herramientas de papá en una página de subastas. Deberían estar a buen precio, La presunción casual de que tenía derecho a vender las queridas herramientas de Richard, de que necesitaba vigilar mi paradero, de que yo necesitaba gestión en lugar de respeto, encendió algo en mí que había estado ardiendo desde su llamada sobre el coche. ¿Qué vas a hacer con Andrew?, preguntó Margaret al notar mi expresión. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. No se trata solo de darle una lección a Andrew. Se trata de ayudarlo a convertirse en la persona que Richard y yo queríamos que fuera, no en quien él eligió ser. Margaret sonrió con aprobación. Richard siempre decía que eras la brújula moral de la familia. Esa tarde, volví a casa con el Toyota aparcado con orgullo en su sitio habitual. Casi esperaba que Andrew llamara de inmediato, exigiendo explicaciones, pero mi teléfono permaneció en silencio. O no se había dado cuenta de que el coche había vuelto, o estaba pensando en su respuesta. Aproveché las horas de silencio para explorar la memoria USB que Richard me había dejado, introduciendo la contraseña en mi portátil con dedos temblorosos. La unidad contenía registros meticulosos de cada compra de propiedad, renovación, ingresos por alquiler y decisión de inversión a lo largo de 3 décadas. Las hojas de cálculo mostraban cómo Richard había empezado con una pequeña casa de alquiler comprada por $42,000 en 1992, y había ido ampliando gradualmente la cartera mediante una cuidadosa reinversión de las ganancias. Lo que más me impactó fueron las notas personales que Richard había incluido con cada ficha de propiedad, sus esperanzas sobre cómo cada inversión mejoraría nuestro futuro, observaciones sobre la evolución del barrio e incluso bocetos de renovaciones que él mismo diseñó. No se trataba solo de una iniciativa financiera, era una labor hecha con cariño. Una carpeta estaba simplemente etiquetada como *los sueños de Evelyn*. Dentro había planes detallados de todo lo que habíamos hablado de hacer algún día, cuando pudiéramos permitírnoslo, viajar a Italia para ver el arte que siempre había admirado, establecer becas para jóvenes mecánicos de familias desfavorecidas, renovar nuestra modesta casa conservando su carácter. Richard había estado planeando activamente que estos sueños se hicieran realidad.
Las lágrimas me corrían por la cara al darme cuenta de la profundidad de su amor y visión de futuro. Aunque yo había asumido que siempre viviríamos nuestra vida modesta y cómoda hasta la jubilación tradicional, Richard había estado construyendo un futuro diferente, uno donde las limitaciones financieras no limitarían nuestra capacidad de marcar la diferencia ni de disfrutar de nuestros últimos años. El timbre interrumpió mi exploración emocional. Cerré la laptop y me sequé los ojos antes de abrir la puerta. Me encontré con Andrew de pie en el porche, con una expresión que mezclaba ira y confusión. El auto ya regresó, dijo secamente, mirando hacia la cocina, como si esperara encontrar respuestas allí. ¿Quieres explicarme cómo sucedió? Respiré hondo, canalizando la fuerza que había sentido en la oficina de Margaret. Creo que eres tú quien me debe una explicación, Andrew. Vendiste una propiedad que no te correspondía. Parpadeó, desconcertado por mi enfoque directo. Esta no era la madre complaciente a la que estaba acostumbrado. Intentaba ayudarte a optimizar tu economía, mamá. Ese coche era demasiado caro para que lo mantuvieras tú sola. ¿El coche que papá mantenía él mismo a un precio mínimo? ¿El coche que está completamente pagado? ¿Ese coche? Le sostuve la mirada fija. Andrew se removió incómodo. Solo el seguro cuesta $63 al mes. Terminé por él. Se ajusta perfectamente a mi presupuesto, como sabrías si te hubieras molestado en preguntar, en lugar de tomar decisiones sobre mi vida sin mi opinión. Mira, dijo, adoptando el tono condescendiente que solía usar cuando creía tener paciencia. Estás de luto. No piensas con claridad en asuntos prácticos. Papá siempre se encargaba de las finanzas, ¿y ahora? Y ahora me encargo de ellos, interrumpí con firmeza. Empezando por reclamar mi vehículo vendido ilegalmente. Se sonrojó. ¿Cómo supiste quién lo compró? Nunca te lo dije. Tengo recursos que desconoces, Andrew. La afirmación fue suave, pero tuvo un peso inesperado. Ahora, creo que también pusiste a la venta las herramientas de tu padre sin consultarme. Solo están acumulando polvo en el garaje, protestó. Podrían venderse por unos cuantos miles que necesitas más que trastos sentimentales. Cada palabra desdeñosa sobre las preciadas posesiones de Richard, las herramientas que habían mantenido a nuestra familia durante décadas, fortalecía mi determinación. Pero mantuve la compostura, recordando que mi objetivo no era castigar a Andrew, sino corregir su rumbo. Necesito que elimines esos anuncios inmediatamente, dije con calma. Esas herramientas no están a la venta, y necesitamos tener una conversación más larga sobre límites y respeto, pero no hoy. Tengo una reunión mañana temprano. ¿Una reunión? ¿Qué reunión? La confusión en su rostro podría haber sido cómica en otras circunstancias, la idea de que su madre tuviera asuntos importantes le parecía inconcebible. Eso no te incumbe, respondí simplemente. Pero necesito los datos de la cuenta donde depositaste el dinero de la venta de mi coche. Como el comprador te lo reembolsó, ese dinero me pertenece. Andrew me miró como si hubiera empezado a hablar un idioma extranjero. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Desde cuándo hablas así? Ya que decidí honrar la memoria de tu padre defendiéndome, respondí con sinceridad. Ahora, los datos de la cuenta, por favor. Algo en mi tono debió de indicar que no me rendiría. Tras un momento de tenso silencio, Andrew sacó su teléfono, me reenvió la información de la cuenta y se marchó con una mirada confusa y retrospectiva que sugería que estaba reevaluando todo lo que creía saber sobre su madre afligida y supuestamente indefensa. Mientras lo observaba alejarse en su lujoso todoterreno, no sentí ni triunfo ni reivindicación, solo una tranquila certeza de que finalmente estaba en mis propias manos, exactamente como Richard siempre me había visto. Mañana me reuniría con Susan Chen y comprendería mejor mi nueva realidad. Pero hoy ya había traído algo igualmente valioso,
el primer paso para recuperar no solo mi coche, sino también mi voz. Reliable Properties ocupaba toda la planta alta de un edificio de ladrillo en el centro de Denver. Me sentí completamente fuera de lugar al subir en ascensor con mi sencillo vestido azul marino, el mismo que usé para el funeral de Richard. Margaret se había ofrecido a acompañarme, pero sentía que debía hacerlo sola, mi primer paso hacia la nueva vida que Richard me había preparado. Susan Chen me recibió en la puerta del ascensor. Era más joven de lo que esperaba, quizá de unos 40 y tantos, con un porte eficiente suavizado por una genuina calidez en su mirada. Señora Winters, me saludó, extendiendo la mano. Es un placer conocerla finalmente en persona. Richard hablaba de usted a menudo y con gran admiración. La seguí por una oficina moderna donde una docena de empleados trabajaban en elegantes escritorios. Ninguno me miró 2 veces, era solo otro cliente visitando a su jefe. Ojalá supieran que yo era el dueño de la empresa que los empleaba. La oficina de Susan ofrecía vistas panorámicas del centro de Denver y las montañas. Me indicó con un gesto que me sentara en una pequeña mesa de conferencias donde las carpetas ya estaban ordenadas. Richard se preparó a fondo para esta transición, explicó, sentada frente a mí. Actualizaba estos materiales informativos trimestralmente, asegurándose de que tuvieras información actualizada siempre que fuera necesario. Asentí, incapaz de hablar por la repentina opresión en la garganta. Incluso en la muerte, Richard me cuidaba, anticipándose a mis necesidades antes de que yo las supiera. ¿Por dónde te gustaría empezar?, preguntó Susan suavemente. Con una visión general, supongo, conseguí decir. Todavía estoy intentando comprender el alcance de todo esto. Abrió la primera carpeta y reveló un mapa de Denver con propiedades resaltadas en diferentes colores. La cartera de Winter Mechanics actualmente incluye 17 propiedades residenciales y 4 edificios comerciales distribuidos estratégicamente por el área metropolitana. Durante las 2 horas siguientes, Susan me explicó cada propiedad, fechas de compra, historial de renovaciones, tasas de ocupación actuales, ingresos por alquiler y potencial futuro. Las propiedades residenciales iban desde un edificio de 4 unidades adquirido al principio hasta la joya de la corona, Aspen Heights, el complejo de apartamentos de lujo donde vivía Andrew. Aspen Heights genera la mayor cantidad de ingresos, explicó Susan. 32 unidades, todas de precio premium, con una tasa de ocupación constante del 98%. La unidad de su hijo, la 14B, es una de nuestras unidades de 2 habitaciones más grandes. ¿Sabe Andrew quién es el dueño del edificio?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. No. Todos los inquilinos tratan directamente con Reliable Properties. La estructura de propiedad, su propiedad, no se divulga. Dudó. Richard fue muy específico al mantener esa separación, especialmente con respecto a su hijo. Asentí, comprendiendo mejor el razonamiento de Richard. Con el paso de los años, el respeto de Andrew se había vinculado cada vez más a la percepción de riqueza y estatus. Descubrir que su madre era la dueña de su lujoso edificio de apartamentos habría cambiado radicalmente nuestra relación, quizá no para mejor. ¿Y los locales comerciales?, pregunté. Susan pasó a otra sección del material informativo. 4 en total, incluyendo las 3 plantas superiores de este edificio. El más significativo es Riverside Plaza en el centro, un desarrollo de uso mixto con comercios en la planta baja y oficinas en la planta superior. La magnitud de todo aquello me daba vueltas en la cabeza. Mientras yo trabajaba por turnos en el hospital, viviendo nuestra modesta vida en nuestra modesta casa, Richard había estado construyendo discretamente un imperio que ahora generaba más ingresos mensuales que los que yo había ganado en mis mejores años como auxiliar de enfermería. Richard lo organizó todo para que funcionara a la perfección sin necesidad de tu intervención directa, continuó Susan. Reliable Properties se encarga de todas las operaciones diarias, mantenimiento, relaciones con los inquilinos y cobro de alquileres.
Nuestra comisión de administración trimestral es del 8% de los ingresos brutos por alquiler, ligeramente por debajo del precio de mercado. ¿Y mi papel en todo esto?, pregunté. Como propietario, tienes la última palabra en decisiones importantes, adquisición o venta de propiedades, renovaciones importantes, ajustes de alquiler más allá de los aumentos anuales habituales. Sonrió. Pero, como solía decir Richard, lo bueno del sistema es que no requiere tu atención constante a menos que quieras involucrarte más. Para cuando terminamos de revisar los materiales, la luz de la tarde se filtraba por las ventanas. Susan cerró la última carpeta y me miró expectante. Es abrumador, admití. Es comprensible. Richard construyó algo extraordinario, pero lo hizo poco a poco a lo largo de décadas. Dudó un momento antes de añadir, estaba tan emocionado de finalmente compartirlo contigo. Había planeado un viaje sorpresa a Italia el año que viene donde te lo iba a contar todo. Italia, donde siempre había soñado con ver el arte renacentista que solo había experimentado a través de libros y documentales. El viaje había estado en mi lista de, algún día, durante todo nuestro matrimonio. Hay una cosa más, dijo Susan, buscando en el cajón de su escritorio. Sacó una cajita y me la entregó. Richard me dejó esto hace como un mes. Dijo que si le pasaba algo, te lo diera en nuestra primera reunión. La caja estaba envuelta en un sencillo papel azul, mi color favorito. Con dedos temblorosos, quité el envoltorio y encontré un joyero dentro. Al abrirlo, encontré un hermoso colgante de oro con forma de llave, adornado con pequeños diamantes. Dentro, una nota decía, siempre has tenido la llave de mi corazón. Ahora tienes las llaves de nuestro futuro. Úsalas con sabiduría, mi amor. Richard. Las lágrimas me nublaron la vista al colocarme el collar. Lo sentí como un último regalo y una transferencia de responsabilidad. Richard me confiaba el fruto de décadas de esmerado trabajo. ¿Qué te gustaría hacer a continuación?, preguntó Susan después de darme un momento para recomponerme. La pregunta flotaba en el aire, cargada de posibilidades que jamás imaginé. Podría venderlo todo y viajar por el mundo. Podría mudarme a un apartamento de lujo como el de Andrew. Podría donar a causas que Richard y yo siempre habíamos apoyado, pero que nunca podríamos permitirnos contribuir sustancialmente. Pero a medida que el impacto inicial se disipaba, un pensamiento se cristalizó con total claridad: Richard no había construido todo esto solo por seguridad financiera. Había creado opciones, la libertad de tomar decisiones basadas en valores, no en la necesidad. Necesito tiempo para procesarlo todo, dije finalmente. Pero hay un asunto urgente. Mi hijo, Andrew, el inquilino del 14B en Aspen Oaks. Susan asintió, con expresión cuidadosamente neutral. Sí, entiendo que su contrato de arrendamiento es mensual. Cuando ella lo confirmó, continué, me gustaría revisar los términos y saber si ha habido algún problema con él como inquilino. Susan dudó antes de responder. Su hijo ha sido puntual con los pagos. Sin embargo, ha habido múltiples quejas de los vecinos por ruido, infracciones de estacionamiento y lo que el administrador del edificio describió como una actitud de superioridad hacia el personal. Esto no me sorprendió. Andrew siempre había esperado un trato especial, una tendencia que solo había empeorado a medida que avanzaba en su carrera en ventas. Ya veo, dije, consolidando mi decisión. Por favor, no hagas ningún cambio en su situación todavía. Pero me gustaría programar una visita a la propiedad en Aspen Oaks mañana si es posible. Como nuevo propietario, debería familiarizarme con todas las propiedades, empezando por las más importantes. La leve sonrisa de Susan sugería que entendía perfectamente lo que estaba pensando. Por supuesto, señora Winters. Yo me encargaré de todo. El administrador del edificio, el señor Patel, estará encantado de mostrarle el edificio. Al salir de Reliable Properties esa tarde,
con el colgante de la llave dorada apoyado en mi pecho, sentí una extraña mezcla de dolor y incertidumbre. Richard se había ido, pero me había dejado algo más que solo bienes económicos. Me había dado el poder de reestructurar relaciones que se habían deteriorado con el tiempo, especialmente con nuestro hijo. La pregunta ahora era cómo usar ese poder de la mejor manera, no para vengarme ni para una satisfacción insignificante, sino para algo que Richard habría valorado más: ayudar a Andrew a encontrar el camino de regreso a los valores que intentamos inculcarle durante su infancia. Aspen Heights se alzaba en uno de los barrios más de moda de Denver, su elegante fachada de cristal y acero reflejaba la luz del sol de la mañana. Mientras aparcaba el Toyota en la zona de visitas, eligiendo deliberadamente conducir yo mismo en lugar de llegar en el coche de empresa que Susan me había ofrecido, intenté ver el edificio con nuevos ojos. Este ya no era solo el complejo de apartamentos de mi hijo, era mi propiedad, parte del legado de Richard. El vestíbulo tenía suelos de mármol, una pared con cascada y personal impecablemente uniformado. Raj Patel, el administrador del edificio, me recibió con profesionalidad, sin dar muestras de que Susan me hubiera revelado mi situación como propietario. Para él, yo era simplemente un representante de la empresa que visitaba la propiedad. Aspen Heights mantiene una tasa de ocupación del 98% con una rotación mínima, explicó al entrar en el ascensor. Nuestras comodidades incluyen una piscina en la azotea, un gimnasio con estudio de yoga, un centro de negocios y servicio de conserjería las 24 horas. Asentí, absorbiendo detalles de mi propiedad que desconocía. ¿Y los inquilinos? ¿Cuál es su demografía? Principalmente jóvenes profesionales y ejecutivos, respondió Raj. La edad promedio oscila entre los 35 y los 45 años. El salario promedio ronda las 6 cifras. Muchos trabajan en finanzas, tecnología o administración sanitaria. El mundo al que Andrew aspiraba a unirse, donde el valor se medía en niveles de ingresos y puestos de trabajo. Mientras recorríamos el impecable gimnasio y la impresionante piscina en la azotea, no pude evitar preguntarme qué habría pensado Richard al ver a nuestro hijo abrazar estos valores superficiales mientras se distanciaba de los principios con los que lo habíamos criado. Hemos preparado una unidad vacía para su inspección, continuó Raj, guiándome por un pasillo en el 14º piso. Su distribución es idéntica a las unidades 14A a D. Dudé. En realidad, me gustaría ver específicamente el 14B. Un destello de algo, preocupación, incomodidad, cruzó el rostro de Raj. El 14B está ocupado, señora Winters. Normalmente no entramos en las viviendas de los inquilinos sin previo aviso, a menos que haya una emergencia. Entiendo, le aseguré. No necesito entrar. Solo quiero verificar su ubicación con respecto a otras unidades. Raj se relajó un poco. Claro, es por aquí. Me condujo por otro pasillo impecable hasta una puerta marcada con el número 14B. La casa de Andrew, el apartamento de lujo que había conseguido con tanto orgullo hacía 2 años, mencionando su exclusividad y lista de espera siempre que la conversación lo permitía. Ha habido algunas preocupaciones con respecto a este inquilino en particular, dijo Raj con cuidado, manteniendo la voz baja. ¿Qué tipo de preocupaciones? Dudó, visiblemente incómodo al hablar de los problemas de los inquilinos con alguien a quien percibía como directivo de la empresa. Nada que infrinja explícitamente los términos del contrato de arrendamiento, quejas ocasionales por ruido, algunos problemas con el aparcamiento de invitados, tendencia a esperar excepciones a las políticas del edificio. Asentí, sin sorprenderme. Andrew siempre había creído que las reglas eran flexibles para las personas de cierto estatus, una perspectiva que se había intensificado a medida que avanzaba su carrera en ventas. ¿Y cómo responde el inquilino cuando se le plantean estas preocupaciones?, pregunté. Normalmente con promesas de cumplimiento, seguidas de una mejora temporal antes de que se reanuden los comportamientos, respondió Raj con diplomacia. Hemos documentado todo según la política de la empresa.
mientras continuábamos nuestro recorrido, viendo el centro de negocios donde jóvenes profesionales trabajaban con sus computadoras portátiles y la elegante sala comunitaria disponible para reuniones de residentes, reflexioné sobre lo que había aprendido. Andrew no solo vivía por encima de sus posibilidades económicas, estaba aplicando a su vida familiar la misma actitud de superioridad que demostró al vender mi auto y planear vender las herramientas de Richard. Tras completar el recorrido y agradecerle a Raj su tiempo, me senté en mi coche, en el aparcamiento para visitantes, pensando en mis próximos pasos. A través de las ventanas del vestíbulo, veía a los residentes ir y venir, algunos con ropa formal yendo al trabajo, otros con ropa informal paseando a sus perros de diseño. Todos vivían en un edificio de mi propiedad, incluido mi hijo, que creía que su madre tenía que ir en autobús al trabajo. La ironía podría haber sido divertida si no fuera tan dolorosamente reveladora de cuánto se había alejado Andrew de los valores que Richard y yo habíamos intentado inculcarle. Mi teléfono vibró con un mensaje de Andrew: observa que el coche ha vuelto. Tenemos que hablar de tu situación financiera. Cenamos en mi casa esta noche, a las 19:00. La presunción en su tono no era nueva, pero mi perspectiva había cambiado drásticamente. No se trataba de mi hijo exitoso ofreciendo generosamente consejos a su madre en apuros. Se trataba de un hombre que había vendido mi propiedad ilegalmente y ahora asumía que podía seguir manejando mi vida sin consecuencias. Le respondí: estaré allí a las 7 y sí, definitivamente necesitamos hablar. Esa tarde, me reuní con Margaret para contarle lo que había aprendido de Susan y de mi visita a Aspen Heights. Su oficina me pareció un santuario de franqueza después del lenguaje cuidadosamente diplomático del mundo corporativo. Entonces, ¿cuál es tu plan para esta noche?, preguntó después de que la pusiera al corriente. ¿Vas a soltar la bomba de la propiedad ya o a ir avanzando? Ninguno, respondí, sorprendiéndome por la claridad de mi decisión. No se lo voy a decir todavía. Margaret levantó una ceja. Oh, Andrew necesita entender algo más fundamental primero, que su comportamiento conmigo ha sido inaceptable, independientemente de mi situación financiera. Giraba el llavero de Richard entre mis dedos mientras hablaba. Si le cuento sobre las propiedades ahora, cambiará su comportamiento porque soy rica, no porque me respete. Richard lo aprobaría, dijo Margaret con una sonrisa. Siempre decía que veías a la gente con más claridad que nadie que él conociera. No me di cuenta de cómo Andrew estaba cambiando, admití. O quizá lo vi, pero no quise reconocerlo. Todos tenemos puntos ciegos con respecto a nuestros hijos, dijo Margaret con dulzura. La pregunta es qué hacer una vez que se abren los ojos. Para cuando llegué a Aspen Heights esa noche, tenía un plan claro, no para vengarme ni para una revelación dramática, sino para comenzar el proceso más desafiante de ayudar a Andrew a reconectar con los valores que había abandonado en busca de estatus y apariencia. El conserje me recibió cortésmente, comprobando mi nombre en la lista de visitantes antes de dirigirme a los ascensores. Mientras subía al 14º piso, toqué el llavero que llevaba en el cuello, sacando fuerza de esta conexión tangible con Richard. Sucediera lo que sucediera, lo afrontaría con la dignidad y el propósito que él siempre había visto en mí, incluso cuando yo no podía verlos en mí misma. El apartamento de Andrew era justo lo que esperaba, elegante, impersonal y cuidadosamente diseñado para proyectar el éxito. Los ventanales del suelo al techo mostraban el resplandeciente horizonte del centro de Denver, los muebles de diseño priorizaban la estética en lugar de la comodidad, y los símbolos de estatus estaban bien colocados por todas partes. Una costosa colección de relojes expuesta en una vitrina, fotos enmarcadas de Andrew con celebridades menores en eventos benéficos, una vinoteca llena de botellas que sabía que costaban más de lo que había gastado en comestibles en un mes. Mamá, justo a tiempo, me saludó, dándome un beso en la mejilla. Vestía de forma informal con lo que reconocí como ropa deportiva de alta gama, de esas que se anuncian en las revistas de moda para quienes quieren parecer ricos sin esfuerzo, incluso relajados.
pedí la cena en Bellinis. Espero que te guste la comida italiana. Eso suena genial, respondí, señalando que no había cocinado él mismo. Richard siempre había insistido en preparar comidas caseras cuando teníamos invitados, pues creía que la comida hecha con esfuerzo personal tenía más significado que cualquier cosa comprada. Andrew sirvió vino en copas de cristal y me entregó una antes de señalar la sala. Sentémonos. Tenemos cosas importantes que hablar. Me senté en el incómodo pero llamativo sofá, mirando a mi alrededor con una nueva perspectiva. Mi hijo vivía en una propiedad mía, rodeado de artículos de lujo comprados a crédito, mientras creía que su madre, recientemente viuda, no podía pagar el seguro del coche. Veo que recuperaste el coche de alguna manera, empezó, con un tono que sugería que había hecho algo medianamente gracioso, pero al final desafortunado. ¿Podrías explicarme cómo pasó? El comprador lo devolvió al enterarse de que se había vendido ilegalmente, respondí simplemente. Sin mi permiso ni autorización. Andrew le restó importancia. Un tecnicismo. Lo estaba gestionando por ti, ahorrándote molestias. ¿Enviándome un viaje de 2 horas en autobús al trabajo? Mantuve la voz firme, sin acusar, sino con naturalidad. Mamá, sé realista. No puedes mantener ese coche con tu sueldo de auxiliar de enfermería. Papá siempre se encargaba de las finanzas, del mantenimiento, de todo. Ahora que ya no está, yo solo estoy aquí para ayudar. Allí estaba, la suposición fundamental que subyacía a su comportamiento, que sin Richard, yo era incapaz de manejar mis propios asuntos, que su juicio automáticamente reemplazaba al mío debido a su percibida superioridad financiera. Aprecio su preocupación, dije con cautela, pero no pedí ese tipo de ayuda. Lo que necesito de usted es respeto por mi autonomía y mi propiedad. Andrew suspiró con exagerada paciencia. Precisamente por eso necesitamos hablar. No estás pensando de forma práctica. El duelo te está afectando el juicio. Se inclinó hacia adelante, adoptando el mismo tono que probablemente usaba con clientes difíciles. He preparado un plan financiero para ti. Implica vender la casa, de todas formas, es demasiado grande para ti sola, y mudarte a una residencia para personas mayores. Una residencia para personas mayores, repetí, realmente sorprendido. Tengo 58 años, Andrew. No estoy listo para una residencia de ancianos. No es solo para personas mayores, explicó con condescendencia. Es para quienes necesitan un entorno más acogedor, sin mantenimiento del hogar, actividades planificadas y servicios de transporte. El timbre interrumpió lo que claramente era una presentación ensayada. Andrew se disculpó para aceptar la comida a domicilio y regresó con varios contenedores de comida italiana de alta calidad para llevar. Mientras servía pasta y ensalada con eficiencia, pensé en cómo proceder. La tentación de revelar mi situación financiera de inmediato, para ver su cara de sorpresa al descubrir que este mismo edificio era mío, fue fuerte, pero al final fue improductiva. Ya encontré una comunidad adecuada, continuó Andrew mientras empezábamos a comer. Morningside Gardens. Es modesto, pero se ajusta a tus necesidades. La venta de la casa debería cubrir la entrada, y tu pensión cubrirá los gastos mensuales si tienes cuidado. Dejé el tenedor. ¿Y qué hay de lo que quiero, Andrew? ¿Lo has considerado? Parecía genuinamente confundido. Hago esto por ti, mamá. Para que no tengas que preocuparte por el dinero, la manutención ni el transporte. ¿Vendiendo mi casa sin que me lo pidieran? ¿Deshaciéndome del coche sin permiso? ¿Planeando vender las herramientas de papá?
Mantuve la voz tranquila pero firme. Esas no son acciones útiles. Son acciones controladoras. La expresión de Andrew se endureció. Alguien tiene que tomar el control. Claramente no estás preparado para tomar estas decisiones. ¿En base a qué pruebas?, pregunté con voz ronca. Mi carrera de 35 años, mi hipoteca pagada a tiempo cada mes durante 26 años, el hecho de que papá y yo te criamos, te pagamos la universidad y todo eso sin tener jamás deudas de tarjetas de crédito. Se sonrojó levemente. Eso fue diferente. Papá se encargaba de todo. Éramos socios, corregí. Tomábamos decisiones juntos basándonos en valores y prioridades compartidos. El teléfono de Andrew sonó con un mensaje entrante. Lo miró y frunció el ceño. Es de la empresa administradora de propiedades. Al parecer, hay una inspección del edificio programada para mañana. ¡Qué mal momento! La ironía casi me hizo sonreír. Mi inspección del edificio, programada con Raj durante mi visita anterior, ya estaba causando revuelo en el mundo cuidadosamente controlado de Andrew. Sobre esas herramientas, dije, redirigiendo la conversación. He eliminado tus anuncios en línea. No están a la venta. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos, y luego los entrecerró. ¿Cómo supiste hacer eso? ¿Y por qué? Solo están acumulando polvo. Fueron el sustento de tu padre durante 40 años. Las herramientas que pagaron tu educación, tu primer auto, la entrada de tu primer departamento. Lo miré fijamente. Tienen un valor que supera lo que podrían alcanzar en una subasta. El valor sentimental no paga las cuentas, mamá. ¿Y qué facturas son tan urgentes que necesitamos vender las herramientas de Richard inmediatamente?, pregunté. La hipoteca está al día. Los servicios públicos se pagan automáticamente. Tengo seguro médico a través del hospital. ¿Qué emergencia financiera estás resolviendo? Andrew pareció momentáneamente perdido, poco acostumbrado a que lo cuestionaran sobre sus declaraciones financieras. Se trata de planificar con antelación, crear un colchón, ser práctico. ¿O se trata de control?, sugerí con suavidad. ¿De tomar decisiones por mí porque has decidido que no puedo hacerlo yo mismo? La pregunta directa quedó flotando en el aire entre nosotros. Andrew dio un largo trago a su vino antes de responder. Intento ayudarte, dijo finalmente, con un tono que sugería que hablaba con alguien un poco tonto. Papá me pidió que te cuidara antes de morir. Esto me tomó por sorpresa. ¿Dijo eso específicamente? Bueno, no con esas mismas palabras, respondió Andrew con evasivas, pero sabía que necesitarías ayuda con tus finanzas. Siempre se encargaba de todo. Pensé en la extensa documentación que Richard había dejado, en los cuidadosos preparativos que había hecho para garantizar que yo tuviera no solo seguridad financiera, sino también total independencia. El contraste entre lo que Richard realmente había hecho y lo que Andrew afirmaba querer era innegable. Creo que conocí a tu padre mejor que tú, dije en voz baja. Y no creo que eso fuera lo que él quería en absoluto. La expresión de Andrew se endureció. Esto es justo lo que me temía. Estás siendo más emocional que práctico. Por eso tomé la iniciativa con el coche. Esa iniciativa fue ilegal, le recordé. El coche estaba solo a mi nombre. No tenías derecho a venderlo. Un tecnicismo, repitió, despidiéndolo. La familia se ayuda. Estoy intentando asegurar tu futuro. Observé a mi hijo desde el otro lado de la mesa, a esa persona a quien había criado, pero que, por alguna razón, no había logrado inculcarle los valores que Richard y yo habíamos seguido. Darme cuenta fue doloroso, pero necesario. Andrew no me escucharía de verdad mientras me viera como inferior económicamente, por lo tanto, menos digna de respeto o autonomía. Agradezco la cena, dije,
levantándome de la mesa. Pero creo que deberíamos continuar esta conversación en otro momento, cuando ambos estemos dispuestos a escucharnos. Andrew pareció sorprendido. ¿Te vas? Aún no hemos terminado de hablar de la vivienda para personas mayores. No hay nada que discutir, respondí con firmeza. No voy a vender mi casa ni a mudarme a Morningside Gardens. Esas decisiones son mías, no tuyas. Mientras recogía mi bolso, la expresión de Andrew pasó de la sorpresa a la condescendencia. Mamá, sé razonable. No puedes arreglártela sola. El jardín, el mantenimiento, las finanzas, es demasiado. Me detuve en la puerta y me giré para mirarlo. Me las he arreglado muy bien, Andrew, y seguiré así. La cuestión no es si puedo con mi vida sin tu padre. Es si tú puedes con el hecho de que no necesito tu control disfrazado de ayuda. Su rostro se sonrojó de ira, pero me fui antes de que pudiera responder, caminando tranquilamente hacia el ascensor con una extraña sensación de ligereza. Por primera vez desde la muerte de Richard, me había mantenido firme, no solo en lo referente al coche o las herramientas, sino en lo referente a mi derecho fundamental a dirigir mi propia vida. Mientras conducía a casa en el Toyota que Richard había mantenido con tanto esmero, me di cuenta de que esta noche había sido una prueba importante, no para Andrew, sino para mí misma. Había enfrentado los intentos de mi hijo de controlarme sin revelar el poder financiero que ahora tenía. Había afirmado mi autonomía basándome en principios, no en mi posición. Richard se habría sentido orgulloso. Y mañana, cuando Raj Patel inspeccionara la unidad 14B, se produciría un cambio sutil pero significativo en la dinámica entre madre e hijo, un cambio que Andrew no reconocería hasta mucho después. El juego había cambiado, pero solo yo conocía las nuevas reglas. La notificación de la inspección del edificio claramente había inquietado a Andrew más de lo que quería admitir. Llamó 3 veces a la mañana siguiente, cada mensaje más alterado que el anterior. Mamá, esta inspección es ridícula. Nunca han hecho una. Piden revisarlo todo, plomería, electricidad, incluso los armarios. Es invasivo. ¿Puedes creer que me amenacen con incumplir el contrato de arrendamiento si no cumplo? Pago un alquiler excesivo por este lugar. Dejé que las llamadas se fueran al buzón de voz y me concentré en mi reunión con Susan Chen. Nos sentamos en su oficina a revisar las carteras de propiedades, con especial atención a Aspen Heights. La inspección es un procedimiento estándar cuando se produce un cambio de propietario, explicó Susan. Las realizamos en todas las propiedades para que tengan una idea completa de las condiciones actuales. ¿Y a mi hijo le han notificado que es una inspección de cambio de propietario?, pregunté. No, simplemente se informa a los inquilinos que se trata de una evaluación de todo el edificio. Su propiedad se mantiene confidencial según los protocolos establecidos por Richard. Asentí, satisfecho. ¿Y Raj entiende que debe tratar la unidad 14B igual que a todas las demás? ¿Ninguna atención especial, ni positiva ni negativa? Por supuesto. Es nuestro gerente más profesional y completamente discreto. Por la tarde, ya estaba de vuelta en mi modesta casa, cuidando el jardín de Richard mientras escuchaba los mensajes de voz de Andrew, cada vez más frustrados. El último llegó a las 3:17 de la tarde, con un tono que pasó de molesto a alarmado. Mamá, no te lo vas a creer. El administrador del edificio me acaba de multar por 3 infracciones del contrato de arrendamiento, modificaciones no autorizadas al sistema de termostato, quejas por ruido excesivo y almacenamiento inadecuado en la escalera de emergencia. Me amenazan con revocar el contrato si no soluciono todo en 2 semanas. Es ridículo. Conozco al dueño de la empresa administradora por trabajo. Voy a tener que despedir a alguien por esto. Dejé mis herramientas de jardinería, sacándome la tierra de las manos mientras pensaba en este suceso. No le había pedido a Raj que encontrara infracciones, pero no me sorprendió que lo hiciera.
Andrew siempre había considerado las reglas como pautas flexibles que no se aplicaban del todo a él. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Margaret. Su hijo acaba de llamar a mi oficina, dijo sin preámbulos. Quiere que redacte una carta de queja a Reliable Property sobre acoso y aplicación selectiva de la ley. Al parecer, ha habido una inspección. No pude evitar reírme. ¿Le dijiste que me representas a mí, no a él? Simplemente dije que necesitaba comprobar si había algún conflicto de intereses antes de poder asesorarlo, lo cual es técnicamente cierto. Su tono se tornó serio. ¿Cuánto tiempo planeas mantener esta farsa, Evelyn? Cuanto más dure, más complicada se volverá la revelación. Tenía razón. Mi instinto inicial de ocultarle información sobre mi propiedad del edificio de Andrew tenía sentido como forma de evaluar su actitud sin el factor de complicación de mi nueva riqueza. Pero prolongar el engaño mucho más tiempo podría socavar el objetivo final, ayudar a Andrew a reconectar con valores más allá del éxito material y el estatus. Se lo diré pronto, prometí, pero primero necesito que entienda algo fundamental, que su comportamiento ha sido inaceptable, independientemente de mi situación financiera. Bueno, sin duda está probando su propia medicina con esto de la inspección, observó Margaret. A veces, las consecuencias naturales son las mejores maestras. Después de colgar, miré mi reloj. Andrew terminaría de trabajar pronto. Era hora de la siguiente fase de lo que había empezado a llamar la operación ajuste de perspectiva. Conduje hasta Aspen Heights, calculando mi llegada para que coincidiera con el final de la jornada laboral de Raj. Me recibió con profesionalidad en el vestíbulo, ofreciéndome un portafolios de cuero. El informe de inspección completo de la unidad 14B, señora Winters, como lo solicitó. He resaltado las infracciones reales frente a los problemas estéticos. Gracias, Raj. ¿Y la respuesta del inquilino? Al principio, argumentando, seguido de intentos de establecer vínculos sociales que pudieran contrarrestar las violaciones. La expresión neutral de Raj permaneció inalterada, pero una ligera tensión en sus ojos sugirió que no era una experiencia inusual con Andrew. Al no tener éxito, indicó que abordaría los problemas que se estaban denunciando. Asentí, sin sorprenderme. Por favor, sigan tratando la unidad 14B igual que cualquier otro apartamento. Sin trato preferencial, pero tampoco medidas restrictivas. Solo protocolos estándar. Por supuesto, señora Winters. Cuando Raj se marchó, me acomodé en una de las elegantes sillas del vestíbulo con el informe de inspección, haciéndome visible en la entrada principal, por donde pasaban los residentes que volvían del trabajo. Las infracciones eran legítimas. Andrew había instalado un termostato inteligente no autorizado que interfería con la climatización central del edificio. Había acumulado múltiples quejas de los vecinos por ruido y guardaba su costosa bicicleta de montaña en la escalera de emergencia en lugar de en las zonas designadas. Puntualmente, Andrew cruzó el vestíbulo a las 17:45, concentrado en su teléfono. Casi pasó de largo antes de percatarse de mi presencia. Mamá. Se detuvo de golpe, con la confusión reflejada en su rostro. ¿Qué haces aquí? Cerré la carpeta con calma. Te espero. De hecho, pensé que podríamos continuar nuestra conversación de anoche. Su expresión se ensombreció. Este no es un buen momento. Estoy lidiando con una situación ridícula con la administración del edificio. Un inspector arrogante me multó por cosas sin importancia. ¿Cómo guardar la bicicleta en la escalera de incendios?, pregunté con inocencia. Andrew entrecerró los ojos. ¿Cómo lo supiste? Mencionaste infracciones del contrato de arrendamiento en tu buzón de voz, le recordé. Parecía un problema probable dada tu tendencia a priorizar la comodidad sobre las normas. Lo desestimó con un gesto de impaciencia. La cuestión es que de repente están imponiendo normas oscuras que nadie cumple. Es acoso selectivo.
O quizás sea la aplicación constante de las reglas, algo a lo que no estás acostumbrado, sugerí con suavidad. Porque normalmente esperas excepciones. Andrew me miró fijamente, genuinamente desconcertado por esta perspectiva. ¿De qué lado estás? Soy tu hijo. Estoy a favor de la justicia, Andrew. Las mismas reglas deberían aplicarse a todos, independientemente de su estatus o conexiones percibidas. Varios residentes pasaron por el vestíbulo, saludando respetuosamente a Andrew. Era evidente que disfrutaba de que lo reconocieran, pues se irguió un poco y su expresión adoptó una de importancia despreocupada. No hablemos de esto aquí, dijo finalmente. Ven a mi casa. Mientras subíamos en el ascensor al 14º piso, pensé en lo diferente que Andrew se desenvolvía en el mundo en comparación con su padre. Richard se había ganado un respeto genuino gracias a su integridad, habilidad y un trato constante con todos los que conocía. Andrew cultivaba una apariencia de importancia, adaptando su comportamiento a lo que creía que la gente podía hacer por él. En su apartamento, Andrew se sirvió un whisky inmediatamente sin ofrecerme nada. La inspección lo había dejado claramente más nervioso de lo que quería admitir. No entiendo por qué estás aquí, dijo sin rodeos. ¿Viniste a sermonearme sobre seguir las reglas? Porque eso es exagerado viniendo de alguien que ni siquiera puede administrar sus finanzas básicas sin ayuda. La condescendencia en su tono fortaleció mi determinación. En realidad, vine a devolverlas. Saqué un juego de llaves de mi bolso. Son las llaves de repuesto de la casa que te llevaste sin preguntar. Y para avisarte que he cambiado el código de seguridad. Andrew parpadeó sorprendido. Exageras. Necesitaba acceso para ayudar a organizar las cosas de papá. Primero tenías que pedir permiso, corregí. Igual que necesitabas mi permiso antes de vender el coche o poner a la venta las herramientas de Richard. Esto es ridículo, murmuró, apurando su whisky. Te estás comportando de forma irracional. Primero el coche, ahora las llaves de casa. ¿Qué sigue? Lo siguiente es un límite claro, dije con calma. No tomes decisiones sobre mis propiedades, mis finanzas ni mi vivienda sin mi consentimiento explícito. No porque intentes ayudar. No porque creas saber más. Mi vida, mis decisiones. Andrew me miró como si hubiera empezado a hablar un idioma extranjero. Esta madre asertiva y que marcaba límites le resultaba completamente desconocida. Papá se decepcionaría de cómo estás manejando esto, dijo finalmente, recurriendo a lo que claramente creía que era su argumento más sólido. Sabía que necesitarías orientación. Me toqué el llavero que llevaba en el cuello, sacando fuerzas de él. Tu padre creyó en mí más que nadie. Confió en mi juicio, mi resiliencia y mi capacidad para afrontar cualquier situación. Por un breve instante, la incertidumbre se reflejó en el rostro de Andrew, la primera grieta en su absoluta convicción de que entendía los deseos de su padre mejor que yo. Mira, sé que es un momento difícil, dijo, con un tono más bien práctico y condescendiente. El duelo hace que la gente se resista al cambio. ¿Qué tal si dejamos de lado la cuestión de la residencia para personas mayores por ahora y nos centramos en pasos más pequeños? Quizás un asesor financiero que te ayude a organizar la pensión de papá y tus cuentas. Observé a mi hijo, a quien había criado, pero que, por alguna razón, no había logrado inculcarle los valores que Richard y yo habíamos seguido. Darme cuenta fue doloroso y esclarecedor a la vez. Andrew no me escucharía de verdad hasta que algo perturbara su suposición fundamental de superioridad. No necesito un asesor financiero, dije simplemente. Y no necesito que me administres la vida. Lo que necesito es que abordes esos incumplimientos del contrato de arrendamiento antes de que pongas en peligro tu vivienda. Su expresión se endureció de nuevo. Así que ya está. Has venido hasta aquí para echarme en cara lo de la inspección y reclamar unas llaves de casa. No, respondí,
levantándome para irme. Vine a establecer límites y a sugerirte que apliques a tu propio comportamiento el mismo pensamiento crítico que tan rápido aplicas a la administración del edificio. Las reglas existen por algo, Andrew, incluso para quienes se creen especiales. Al salir de su apartamento, no sentí ni triunfo ni reivindicación, solo una tranquila certeza de que finalmente estaba en mis propias manos, tal como Richard siempre me había visto. La revelación completa de mi situación financiera llegaría pronto. Pero primero, Andrew necesitaba esta lección de perspectiva que ninguna cantidad de dinero podría enseñar. 3 días después de la inspección, recibí una visita inesperada en mi puerta. Andrew estaba en el porche con un aspecto inusualmente desaliñado, su habitual aspecto pulcro había sido reemplazado por ropa informal y una expresión de genuina confusión. «Necesitamos hablar», dijo sin saludar. «Algo extraño está pasando». Lo invité a entrar, notando las ojeras bajo sus ojos y la energía nerviosa en sus movimientos mientras caminaba de un lado a otro en mi pequeña sala de estar. La empresa administradora del edificio me citó ayer para una reunión, empezó. No solo por las infracciones, son menores. Ya las he abordado. Esto fue diferente. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que me recordó tanto a Richard que me dolió el corazón. Me van a subir el alquiler un 30% cuando se renueve el contrato el mes que viene. Eso parece significativo, observé, manteniendo una expresión neutral a pesar de saber exactamente por qué estaba sucediendo. Susan me había consultado sobre ajustar el alquiler artificialmente bajo de Andrew para que coincidiera con el precio del mercado, una corrección que yo aprobé. Es indignante. Llevo 2 años como inquilino. Mi apartamento no ha cambiado nada desde que me mudé. Dejó de pasearse para mirarme. Pero eso no es lo más raro. Cuando intenté aprovechar mis contactos, ya sabes, mencionar a los ejecutivos que conozco del trabajo, el gerente dijo algo raro. ¿Qué dijo?, pregunté, genuinamente curioso por la respuesta de Raj. Dijo, la propiedad ha revisado su situación y ha determinado que se deben aplicar tarifas acordes al mercado, independientemente de las conexiones o la situación del inquilino. Como si alguien hubiera hablado específicamente de mí. Andrew frunció el ceño. Lo siento personal, como si alguien me estuviera tomando el pelo. La ironía era casi dolorosa. Por primera vez, Andrew experimentaba lo que tantos otros experimentaban, la aplicación imparcial de las normas sin consideración especial por su aparente importancia. Y lo encontraba no solo frustrante, sino incomprensible. Quizás sea personal, sugerí. Quizás alguien notó que esperas un trato preferencial y decidió aplicar políticas estándar. Andrew me miró fijamente. ¿De qué lado estás? Vine buscando apoyo, no críticas. Soy de la derecha, repetí lo que habíamos hablado antes. ¿Por qué deberías pagar menos que tus vecinos por el mismo apartamento? Porque así funciona el mundo, exclamó, exasperado. Se trata de a quien conoces, de las relaciones que cultivas. Llevo años construyendo contactos profesionales. ¿Y crees que esas conexiones deberían darte derecho a pagar menos alquiler que alguien sin ellas? ¿Cómo es eso justo? Me miró como si me estuviera volviendo obtuso a propósito. La vida no es justa, mamá. Papá lo entendía. Por eso se esforzó tanto para darnos ventajas. La interpretación errónea de los valores de Richard me conmovió. Tu padre creía en ganarse la vida con trabajo honesto y en tratar a todos con el mismo respeto, independientemente de su estatus. Nunca buscó tratos especiales ni ventajas basadas en conexiones. Andrew se burló. Por eso siguió siendo mecánico toda su vida en lugar de aprovechar sus habilidades para ser gerente o propietario. Le faltaba ambición. La evaluación desdeñosa de las decisiones de vida de Richard, expresada con tanta naturalidad en el hogar que habíamos construido juntos, cristalizó con precisión por qué esta lección era necesaria.
Andrew había perdido por completo de vista lo que realmente constituía el éxito y el valor. Tu padre, dije con cuidado, estaba justo donde quería estar, haciendo un trabajo que consideraba significativo y honorable. Que mida su vida por su título o sus ingresos dice más de tus valores que de sus logros. Algo en mi tono debió de calar, porque la expresión de Andrew pasó del desdén a la incertidumbre. Echó un vistazo a la modesta sala de estar, con sus muebles cómodos pero desgastados, fotos familiares que cubrían las paredes y estanterías llenas de libros bien leídos. Solo quiero lo mejor para ambos, dijo finalmente, con voz menos segura. Una vida mejor que esta. Seguridad económica, un estatus que te abra puertas. Y asumes que no tengo esas cosas porque no se ven como esperas, observé. Eso dice mucho de cómo mides el valor, Andrew. Se dejó caer en el sofá, con aspecto repentinamente agotado. No entiendo qué está pasando últimamente. Primero el asunto del coche, luego la inspección, ahora esta subida del alquiler. Es como si el universo conspirara contra mí. O quizás simplemente se trata de eliminar el trato especial que esperas, sugerí. Mostrándote cómo es la vida para quienes no creen tener derecho a excepciones. Andrew levantó la vista bruscamente. Has cambiado, mamá. Desde que murió papá, eres diferente. Más dura, más crítica. No más, corregí. Más claridad sobre mis límites, mis valores y lo que estoy dispuesta a aceptar de los demás, incluyéndote a ti. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Quizás por primera vez en su vida adulta, Andrew se enfrentaba a la posibilidad de que su visión del mundo, donde el estatus primaba sobre el carácter y la conexión sobre las reglas, no fuera universalmente compartida ni aceptada. ¿Y qué se supone que debo hacer con el aumento del alquiler?, preguntó finalmente. Puedo permitírmelo, pero es cuestión de principios. He sido un inquilino perfecto. Excepto por las infracciones del contrato de arrendamiento, señalé. Son tecnicismos menores que les importan a los responsables de seguridad y administración del edificio. Lo miré fijamente. Tienes opciones, Andrew, pagar el precio de mercado como todos, buscar un apartamento más barato o presentar un caso serio basándote en tu historial de alquiler y no en tus conocidos. Pareció considerarlo detenidamente por un momento antes de que su expresión se endureciera de nuevo. Parece como si me estuvieran dando una lección, y no la aprecio. A veces la vida hace eso, coincidí. Nos enseña lecciones que no esperábamos, pero que podríamos necesitar de todos modos. Andrew se levantó bruscamente. Debería irme. Está claro que aquí no voy a conseguir el apoyo que esperaba. Mientras se dirigía hacia la puerta, se detuvo junto a la mesa auxiliar donde había una nueva fotografía enmarcada, Richard en su taller, rodeado de las herramientas que Andrew había intentado vender, con el rostro iluminado por la alegría de la creación y el servicio. Papá me habría ayudado con esto, dijo Andrew en voz baja. Habría hecho algunas llamadas y encontrado una solución. Tu padre habría esperado que asumieras las consecuencias de tus decisiones con integridad, corregí con suavidad. Y que consideraras que quizás pagar el mismo alquiler que todos los demás es simplemente lo correcto. Después de que Andrew se fuera, me senté en el sillón favorito de Richard, acariciando con los dedos los desgastados apoyabrazos donde sus manos habían descansado durante tantos años. La conversación había sido difícil, pero necesaria. Era la primera vez que desafiaba directamente la visión de Andrew, sin esconderme tras la cortesía ni la complacencia maternal. Mi teléfono vibró con un mensaje de Susan. El inquilino del 14B ha solicitado una reunión de seguimiento para hablar sobre el ajuste del alquiler. ¿Cómo desea que procedamos? Consideré mis opciones cuidadosamente. El camino fácil sería revelar mi propiedad ahora, usando mi poder financiero para forzar el respeto de Andrew. Pero eso le enseñaría la lección equivocada, que el dinero, y no el carácter, era lo que realmente importaba.
Asterisco sigue los protocolos habituales asterisco, respondí. Asterisco sin excepciones ni tratos especiales, pero documenta todas las interacciones cuidadosamente asterisco. El camino más difícil, dejar que las consecuencias naturales se desarrollaran manteniendo los límites adecuados, tomaría más tiempo y nos causaría más incomodidad a ambos. Pero si había alguna esperanza de ayudar a Andrew a reconectar con los valores que Richard y yo habíamos intentado inculcarle, era el único enfoque viable. Cuando la tarde cayó sobre la casa que Richard y yo habíamos compartido durante décadas, sentí su presencia con más fuerza que en cualquier otro momento desde su muerte, no como un fantasma o una visita espiritual, sino como la influencia duradera de una vida bien vivida, guiada por principios más que por apariencias, por sustancia más que por estatus. Estoy intentando, susurré a la habitación vacía, honrar lo que construiste, mantenerme firme con mi propia fuerza y ayudar a nuestro hijo a encontrar el camino de regreso a lo que realmente importa. No hubo respuesta, por supuesto, pero al tocar el llavero que llevaba en el cuello, sentí una tranquila certeza de que iba por buen camino, no solo para mí, sino también para Andrew. El suelo se tambaleaba bajo sus pies, desafiando las suposiciones que había mantenido durante tanto tiempo. Quedaba por ver si encontraría un mejor equilibrio o seguiría tropezando. Creo que ya es hora, dijo Margaret mientras compartíamos un almuerzo en una pequeña cafetería cerca de su oficina. Había pasado una semana desde la visita de Andrew para hablar del aumento del alquiler, una semana de silencio tajante por parte de mi hijo, interrumpido solo por un breve mensaje informándome que él mismo se encargaría del asunto del alquiler y que no necesitaba mi opinión. ¿Hora de qué?, pregunté, aunque sospechaba que lo sabía. Es hora de acabar con la farsa. Dejó el tenedor con su característica precisión. Andrew ya ha aprendido a ser consecuente y con la perspectiva. Si esperas demasiado para revelar toda la verdad, el problema se convierte en el engaño en sí, no en el comportamiento que intentas abordar. Asentí lentamente, reconociendo la sabiduría de su evaluación. He estado pensando lo mismo, pero quiero que la revelación sea significativa, no solo impactante. Quiero que ilumine los valores que rigen la vida de Richard, no solo los valores que construyó. Oh. ¿Y cuál es tu plan? Los ojos de Margaret brillaron de interés. Las herramientas de Richard, respondí. Las que Andrew quería vender para conseguir dinero rápido. Creo que son la clave del enfoque correcto. Después de comer, fui al banco donde Richard guardaba su caja de seguridad. Usando la llave que había dejado en su carta, la abrí por primera vez. Dentro había documentos meticulosamente organizados, escrituras de propiedad, registros de inversiones, pólizas de seguro, todo cuidadosamente etiquetado y con referencias cruzadas. Richard había estado preparándolo durante años, creando un sistema completo que yo podía manejar sin su ayuda. Pero escondido entre los papeles legales había algo inesperado, un pequeño diario encuadernado en cuero con la portada, para Evelyn, escrita con la letra precisa de Richard. Lo guardé en mi bolso para un momento privado. Esa noche, me senté en nuestra habitación y abrí el diario con manos temblorosas. No era un diario en el sentido tradicional, sino una serie de cartas que Richard me había escrito a lo largo de los años, documentando sus reflexiones sobre nuestra vida juntos, sus esperanzas para Andrew y, lo más relevante, la filosofía tras su discreta estrategia de inversión. Asterisco 12 de noviembre de 2003. Mi querida Evelyn, hoy compré mi cuarta propiedad, el pequeño edificio de apartamentos en la calle Maple. Andrew me preguntó por qué sigo perdiendo el tiempo arreglando coches ajenos cuando podría ascender a la gerencia. Todavía no entiende que el verdadero valor no reside en los títulos ni en las oficinas, sino en el trabajo que importa y en las decisiones que reflejan nuestros principios más profundos. Cada propiedad que compro está a tu nombre a través de Winter Mechanics LLC, no por ventajas fiscales ni protección de responsabilidad civil, aunque existen, sino porque todo lo que construyo está pensado para ti, para nosotros, para crear libertad de elección en lugar de la obligación de cumplir con las expectativas de los demás.
Espero que algún día Andrew comprenda que la riqueza no está hecha para elevarnos por encima de los demás, sino para eliminar las presiones que, de otro modo, podrían obligarnos a renunciar a lo que más importa. El dinero debería comprar la libertad de vivir según nuestros valores, no reemplazarlos con un estatus vacío. Con todo mi cariño, Richard, asterisco. Las lágrimas me nublaron la vista al leer una entrada tras otra, abarcando casi 3 décadas. La voz de Richard, que se alzaba desde más allá de la muerte, reafirmaba las mismas lecciones que ahora intentaba enseñarle a nuestro hijo. La última entrada, fechada apenas 2 semanas antes de su infarto, me impactó con especial intensidad. Asterisco 3 de abril de 2023. Querida Evelyn, las noticias del médico de hoy no fueron buenas. Mi corazón está más débil de lo que pensábamos. He acelerado los preparativos finales, asegurándome de que todo esté bien estructurado para tu seguridad. Margaret sabe qué hacer si las cosas avanzan más rápido de lo esperado. Lo que más me preocupa es Andrew. Ha construido su identidad basándose en indicadores externos de éxito, mientras que se pierde la satisfacción más profunda de vivir con integridad y propósito. Mi mayor esperanza es que finalmente reconozca lo que realmente constituye una vida plena, no la acumulación ni el estatus, sino la contribución y el carácter. Mis herramientas, las que siempre ha considerado como simples herramientas viejas, representan esta filosofía mejor que cualquier otra cosa que posea. Cada una ha ayudado a crear algo de valor, reparar lo que estaba roto, construir lo que se necesitaba. No son solo herramientas, sino la encarnación de los principios por los que he intentado vivir. Si no tengo la oportunidad de mostrárselo yo mismo, quizás algún día puedas ayudarle a ver que lo más valioso que dejo no son propiedades ni inversiones, sino el ejemplo de medir el valor por la contribución, no por la adquisición. Con todo mi cariño, Richard, asterisco. Cerré el diario, las últimas palabras de Richard se grabaron en mi corazón. La revelación fue dolorosa y reveladora a la vez. Sabía que su tiempo era limitado, aceleró sus preparativos, protegiéndome de la preocupación, y mantuvo la esperanza de que Andrew finalmente comprendiera lo que realmente importaba. El camino a seguir se cristalizó con perfecta claridad. Las herramientas de Richard serían, sin duda, la clave, no solo como objetos físicos, sino como la encarnación de los valores que representaban. A la mañana siguiente, llamé a Susan Chen con instrucciones específicas sobre la próxima reunión de Andrew para negociar el alquiler. Luego marqué su número. Mamá. Parecía sorprendido de saber de mí después de una semana de silencio. ¿Está todo bien? Todo bien, le aseguré. Me preguntaba si podrías pasarte por casa mañana por la noche. Hay algo importante que necesito hablar contigo. Si se trata del alquiler, ya lo tengo controlado, dijo, volviendo a ponerse a la defensiva. Tengo una reunión con la gerencia mañana por la tarde. No se trata de tu apartamento, dije con sinceridad. Se trata de las herramientas de tu padre. La confusión sustituyó a la defensiva. ¿Las herramientas? Creí que dijiste que no estaban a la venta. No lo son, pero son más importantes de lo que creíamos. Por favor, Andrew. Mañana a las 6. Después de un momento de vacilación, aceptó. Pasé el día siguiente preparando y organizando cuidadosamente el taller de Richard exactamente como lo había dejado, herramientas organizadas metódicamente en tableros perforados y en cajones, proyectos en varias etapas de finalización ubicados por el espacio, el pequeño televisor en la esquina donde él miraba los partidos de béisbol mientras trabajaba en reparaciones particularmente largas. Cuando Andrew llegó, lo recibí en la puerta, vestido no con mi ropa informal habitual, sino con la elegante camisa abotonada y los jeans que habían sido mi vestimenta estándar durante los años que trabajé junto a Richard en su tienda antes de aceptar el puesto en el hospital. Pase, lo saludé. Gracias por venir. Me siguió por la casa con visible aprensión. ¿De qué se trata esto, mamá? Tu mensaje era bastante críptico.
quiero mostrarte algo que dejó tu padre, le expliqué, llevándolo al garaje independiente que había sido el taller de Richard durante décadas. Algo que creo que necesitas ver para comprender los acontecimientos recientes. El olor familiar de metal, aceite y madera nos recibió.